¿Cómo estáis todos y todas, queridos amigos de Tónica Replicante? Una semana más con todos vosotros en lo que es nuestro programa número 16 o cuarto capítulo de la segunda temporada. Esta semana además hemos tenido novedad con un cebo, con un gancho promocional que ha estado moviéndose por redes sociales, como siempre, responsabilidad de nuestro querido producer Alberto Zúñiga. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy contento como siempre. Con pocas novedades que vamos teniendo, pero las vamos introduciendo de estilo, sobre todo. Claro, claro, claro. Ojalá podamos ir haciendo estos avances. Oye, tenemos un programa hoy súper chulo también porque tenemos colaboración externa. Una compañera y amiga tuya, Belén Zurera, va a ofrecernos una entrevista que ha realizado a una escritora muy interesante que va a hablarnos de su último trabajo, también a su vez muy interesante. Y vamos a hablar, aprovechando la circunstancia, de una película de 1929 que digamos que está relacionada con la temática del libro de Francina Ribes, que así se llama la escritora, que va a protagonizar hoy nuestro Tónica Replicante. ¿Por dónde quieres que empecemos? A ver, Pues querido. por la pausa Que dramática, espera, porque la pausa dramática, por favor. La pausa dramática. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Una pausa que cada vez es menos dramática porque ya todo el mundo sabe cómo es la cabecera. no tiene nada de dramático. No tiene nada de dramática, pero digamos que, oye, todos los presentadores de televisión y radio famosos tienen ahí una coletilla, una frase con la que terminan sus programas o los empiezan y no tiene ningún sentido. Pues nosotros aplicamos la pausa dramática y vamos con Claro. ella hasta las últimas consecuencias. Además, han rescatado, Beto, esa lista. El último programa fue un poco caótico, las cosas como Bueno, son. Al que no lo haya escuchado, le recomiendo que pare un momento de escuchar este y se vaya al de atrás, claro. porque fue un poco extraño. Y hablamos de una lista de películas, digamos que ibas al cine a verlas y salías absolutamente aborreciendo cada céntimo que te había costado acudir a verla, ¿no? Es un poco la línea. Pues empecemos por ahí, justo. Es muy curioso porque era como en el 2007, la revista Premier Magazine se arma una lista de las peores películas o las películas, no peores, las películas, voy a corregir, las películas más peligrosas para ir a ver al cine, ¿no? O sea, de estas películas que efectivamente tú entras y lejos de sentir que, oh, qué bonito es el mundo, sales muy perturbado, según esta revista. Entonces, efectivamente, lo prometimos pues la semana anterior en nuestro podcast pasado. Échenle un oído si tienen la oportunidad. Ahí hablábamos de ello y pues hoy vamos a soltar la lista de estos 25 títulos, algunos... Auguro trifulca, porque aquí es donde Beto y yo vamos a discutir por primera vez en 16 programas, estoy absolutamente Sí. convencido. ¿Vale? Así que si les gusta el salseo, no pierdan la oportunidad. Yo no me sé las 25, ¿eh? No me las sé, porque además le he dicho a Beto que no me las diga, que quiero ir reaccionando según me vaya contando. Claro, Vaya ojo, poniendo. hay algo interesante. A Y ver. es interesante porque algunas de estas películas las hemos, eh, o a sus directores por lo menos, les hemos mencionado por aquí. No a todos, por supuesto, pero pues voy a ir soltando los títulos. La primera que lanzó fue Weekend o Fin de Semana de Jean-Luc Godard. Esa fue como Mm, el primer título, ¿no? De sí, estas películas peligrosas. Era sí. como, la lista era como algo así como Most Dangerous Films, ¿no? Una cosa así, pero esa parte de lo peligroso se refería más bien como a perturbador. Y Sí. entonces el siguiente título lo A ver, Godard, hemos... así para empezar, Godard es un tío difícil de llevar. Estarás de acuerdo conmigo. Godard es Godard, Es un tío difícil, es un tío complicado. Entonces, bueno, es alguien
complejo en sus estructuras Eso. narrativas, Sí, sí. en toda la innovación que provocó en el No cine. regala nada. Y entonces, evidentemente, tiene películas muy perturbadoras. Sí, sí. Entonces, la que sigue Sí. es ni más ni menos que Un perro andaluz, de Luis Buñuel. Oh, por ¿Qué favor. hubo? ¿Qué hubo ahí? Sí. Bueno, Sí. es una de las películas que más me han impactado de siempre. De O sea, siempre. imagínate que No- tú quieres ir al cine a relajarte. ¿Qué hay en cartelera? Ah, pues están presentando Un perro andaluz. Te metes, ¿no? Para tú pasar un buen momento, un buen rato, y toma ya. Te Bueno, pero encuentras con la escena de la navaja en el ojo. Ahí lo Pero dejo. vamos a ver, es que Una de tantas. a poco que uno, es verdad, esto sacado en contexto actual, a poco que uno sepa cómo era Buñuel o cómo era Dalí, sabe que todo lo que pueda encontrarse elaborado o diseñado o ideado por los dos no va a ser convencional. Creo que has estado además hace poco en el Museo Figueras Así de es. Dalí, que yo espero ir pronto también otra vez, porque yo lo vi desde hace muchos años y me encanta. Que es Y tú entras espectacular. allí y ves una ensalada de miembros viriles y de situaciones extrañas, ¿no? Entonces, Claro, eh, claro. bueno, Ahí está, ¿no? sí, Evidentemente es una película peligrosa según esta sí, revista. sí, sí. Luego tenemos de Geoffrey Wright, la película de Romper Stomper. Mm, ¿Sale? mm, Ahí está otra. Pero mm. la que A ver. sigue, te va a sonar, porque hemos hablado de ella aquí y le dedicamos un programa Mm. a Asesinos por Naturaleza, Asesinos Natural natos. Born Killers, Asesinos Asesinos Natos, acá natos. en España, Bueno, de Oliver Stone. yo puedo entender que alguien vaya a ver una película de una ensalada de tiros o un romance entre dos jovenzuelos que se enamoran y el mundo no les comprende y la vida es muy dura y el amor lo prevalece por todo y que se encuentren con asesinos natos y salgan del cine sin haber entendido nada. Lo Claro, puedo entender, lo puedo entender. claro. Y entonces en la lista también está ni más ni menos que el señor Billy Wilder con ¡Oh! The Lost Weekend. ¡Uf! ¿Sí? Toma ¡Uf! ya. ¡Uf! Importante, sí, señor. ¡Uf! Sí, señor. Esta no me Entonces, encaja, ¿eh? Esta no me eh, encaja en esta lista. no encaja tanto, pero sí que tiene Hombre, a potencial de ver, ser incómoda. vale, Billy sí, Wilder, porque, vale. A ver, Billy Wilder ha hecho películas tan maravillosas y tan convencionales en su simpleza que cuando se salía de la norma, pues destacaba mucho. claro. Pero yo metía otras muchas antes que esta, ¿eh? De todas maneras, bueno, venga, te la compro. Vale. Ok. Eh, Peeping Tom de Michael Powell es la número esta 6. no sé cuál es, no la conozco esta. No te No la he preocupes. visto. Yo hay algunos títulos que no he visto, ¿eh? O sea, ahí lo dejo. Luego, en el número 7 está Freaks de Todd Browning. Oh, esto es una ¿Sí? maravilla. Esta película es, bueno, es Sí, señor. absolutamente inquietante y Perturbadora, sí. perturbadora hasta el máximo. Sobre todo porque yo creo, tenemos que hablar un programa de ella. Yo creo que Sí, es la primera película en la que para tratar para hablar de freaks, para hablar de monstruos, usa monstruos, es decir, actores con severas discapacidades, incluso algunos que son esos freaks. Y es una sí. película muy, muy, muy desagradable. O sea, fascinante en su manera de ver las cosas, pero muy desagradable visualmente. Incomoda, ¿no? Es Mucho, perturbadora. muchísimo, Entonces, muchísimo, ahí está, según muchísimo. esta revista, ahí la tenemos. Luego vamos por el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El puesto número 8 ¿Pero qué se vas, de lo abajo arriba o de otorga arriba abajo? ¿Vas de arriba abajo o de abajo arriba? de arriba abajo. Ah, vale. El único musical que realmente me ha gustado está en esta Venga ya, lista. A mí no venga me ya. gustan los musicales. Espérate. A Que ver, te, a ver, dime cuál es. ¿Cuál es? no, escúchame, es que se me ha ido el nombre. Rocky Horror Picture Show. No, no, ¿No? no, no, señor, no. ¿No? Bailando en la oscuridad de Lars von Trier. Oh, por Con favor, B. también es York. verdad. Sí, Con señor. B. Sí, York. señor. Sí, Oye, Rocky señor. Horror Picture Show es una película muy curiosa, ¿eh? Es un musical muy curioso. Sí, sí, Pero sí. estoy de acuerdo contigo, bailando. Sí, sí, sí. Está muy Bailando bien. en la oscuridad está Mirando la muy oscuridad. bien. Sí, y después tenía que Estuve en estar un paréntesis.
paréntesis, Sí, tuve la gran fortuna de poder acudir a un concierto de Björk sí, en el año que estuve viendo a los Pet Shop Boys, ¿te acuerdas que lo dije aquí, que me sí, fui luego a México? sí, Pues como sí, unas sí. semanas antes estuve viendo a Björk, también muy cerca de casa. Qué espectáculo Eh, es. sí, eh, ¿sabes qué ocurre? Que era uno de esos conciertos que estaba enmarcado en unas jornadas musicales de estas en las que había gente que compraba el abono para todos los conciertos. Y yo vi a mi alrededor unas caras de sorpresa Claro, mayúscula, porque Björk es de todo menos convencional. claro. Y recuerdo haber disfrutado muchísimo del concierto con ella y mirando las caras de muchos de los que estaban a mi alrededor, que no sabían muy bien lo que estaba pasando. Pues ella en su performance es totalmente perturbadora. Y en Sí, esta sí. cinta, en Dancer in the Dark, tuvo severos problemas con Lars von Trier, que Lars von Trier por per se no es un director sencillo o que tenga una buena relación o que se le conozca de tener excelentes relaciones con actrices, actores, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, con Lars von Entonces, Trier me pasa una cosa, he visto una de las mejores películas que he visto en mi vida, que es Dogville, y sí. una de las peores películas que he visto en mi vida, que es cualquiera de los demás. ¿Vale? Entonces, me pasa, es, hay, es el director que hay más distancia, una distancia abisal entre Sí, la película que más me gusta de él y la que menos me gusta. claro. Porque de los demás directores, pues la que más me gusta de Tarantino y la que menos, pues hay distancia. La de George Lucas, de Scorsese, de Coppola, de cualquiera. De incluso más, Sí, ¿no? De Guy Ritchie, que hemos hablado hace poco tú y yo de él. claro. Pero de Lars von Trier, entre la que más me gusta y la que menos, puede haber como eones años luz de diferencia. Oye, O sea, a esa, mí, esa, esa frase que acabas de decir está como para ponerla en una camiseta. ¿a que os sí? Sí, señor. Pero no me digas que no te pasa igual que ahora con este señor, que es capaz de hacer Hay, el truño más infecto que te puedas imaginar y sí, una sí, película sí. absolutamente maravillosa. A ver, con Dogville, yo con Dogville me voló la cabeza Sí, directamente. sí, bueno, Eso de Dogville que, es una eso, experimentación eso de que, increíble. exactamente, claro, claro. Además, Nicole Kidman está maravillosa en esa película. La película es Sí, en sí mismo una joya y una maravilla. Pero luego tiene unas cosas por ahí que es que son, en fin, vamos a dejarlo. un pequeño bodrio. Bueno, el que sigue, el próximo director, tendría que tener aquí toda su filmografía, pero bueno, ¿qué te parece? Blue Velvet de David Lynch. Oh, por favor. Oh, O sea, David Lynch tenía que estar aquí también, en el lógicamente. número 9, David Lynch. Lógicamente. Sí, sí, Y lógicamente. justo, creo que todo salió, no recuerdo por qué salió exactamente esta lista, pero creo que estábamos hablando de Martin Scorsese, que es el número Sí, con 10 Pablo. con, claro, entonces Taxi Driver. Sí, Taxi sí, sí. Driver de Martin Scorsese está aquí, Ujú. en esta lista. Sí. Entonces, ya habíamos dicho un poco por qué, ¿no? Evidentemente, pues es... Pero ¿tú crees que Taxi Driver es una película como para, yo qué sé, salirse del cine? Quiero decir, tú vas a ver una No, cosa y... no, pero no te relajas, No, hombre, ¿no? no te relajas porque estamos hablando de el que puede ser perfectamente tu vecino o el taxista Claro, que te lleva a trabajar todos los días que resulta que es un psicópata y un tipo claro, despreciable, ¿sabes? claro. Pero no sé. Pero sí te inyecta una dosis de paranoia, ¿estás de Sí, sí, acuerdo? sí, O sí. sea, a ver, la lista, justo, o sea, aquí lo interesante de esta lista de la revista Premier o la Premier Magazine decía, a ver, es que vamos como, la premisa era, vas al cine, te quieres evadir de la realidad, ¿no? Y entonces, pues tratas de tomar el cine como un divertimento, como algo que te relaje, etcétera, y de repente ves estas películas y te produce un efecto abrumador o contrario, te estresa, algunas son hasta dolorosas, ¿no? Eso ahora estarás de acuerdo conmigo que eso ahora pasa poco, porque normalmente vamos al cine sabiendo casi casi hasta de qué va la película. Bueno, de qué va la película siempre, pero hasta casi cómo termina, ¿sabes? O sea que Claro, es difícil que una película te sorprenda hasta el punto. Quizá si te vas, o a ti que te gusta mucho y que has ido a muchos festivales, a que incluso estuviste en Cannes o en Sitges, que has estado hace poco, pues si ves películas por consumo cinefágico, eso es que digo yo, que ves películas por ver películas independientemente del argumento y el criterio,
Entonces es Sí, posible que te encuentres con algo así, ¿no? Sobre todo en Sitges, que es un cine muy, digamos, contracultural en muchos casos, ¿no? sí, Pero sí, ahora sí. mismo, si tú vas al cine y con lo que cuesta, además, con el dinero que cuesta, es difícil que no vayas a tiro hecho. Si no te gusta la saga Parque Jurásico, no vas a ver No, no Titanic, vas a ¿sabes? tirar. Sí, Claro, pero eso tiene que ver porque se ha encarecido el costo del boleto, eso es, evidentemente. Entonces eso es. cuidas muy bien lo que vas a ver. Y además también esto pues tiene que ver con la sobreoferta de las plataformas de streaming. También yo creo que hay que señalarlo. O sea, ahora tienes cualquier cantidad de películas, no te gusta, ni siquiera la terminas de ver o la dejas a la mitad o al principio y la que sigue. Entonces, cuando vas al cine, estás ahí, bueno, siempre tienes la oportunidad de salirte. Yo creo que en mi vida, salvo una vez, creo que me he salido de una película, pero el tema es que cuando estás frente a la pantalla en una sala oscura, pues estás dispuesto en principio con todos tus sentidos para disfrutar de la película, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ¿qué me ocurre? Yo al tener TDAH, ¿no? Un TDAH, Sí. pues estoy en casa viendo y me paro a hacer unas palomitas, me paro y voy a otro lugar, regreso, luego voy. Entonces, una película que dura una hora, pues puede ser que tarde 3 horas en verla. Entonces, en fin, no nos desviemos, porque ya voy a empezar a hacer desastre y no quiero o sea, generar el desastre en este programa. A ver, siguiente película. The Sweet Hereafter. Solo voy a decir una cosa con relación a eso. Si Sí. alguien comete la osadía de viajar con Beto, por favor que no saque la cámara de donde quiera que la tenga. Porque cualquier visita que a priori puede ser corta puede convertirse en algo muy largo. Es el No TDAH. hablo de cámara de vídeo ni siquiera, hablo de cámara, aunque sea de foto, de esta que solo hace fotos, que ahora ya las sacamos, hacen fotos y vídeos. Pero por favor, no cometan el error de dejarle salir con ningún tipo de cámara o Claro, aparato que registre imágenes, por favor. es el TDAH, el TDAH. Entonces, Sigue. siguiente película, The Sweet Hereafter, de Atom Egoyen. Esa no la he visto, no No la he visto tengo yo tampoco. ni No. idea de esa, pero la que sigue, no me vas a dejar mentir, sí que incomoda, pero los diálogos son espectaculares. Sí. Perros de reserva, Reservoir Oh, por Dogs. favor, Reservoir Dogs. Sí, Reservoir señor. Dogs. Sí, De señor. Mr. Quentin Tarantino. Yo creo que es una de sus mejores películas, sin duda. Bueno, con Pulp Fiction, por supuesto. Tú sabes bien que a mí Pulp Fiction me cambió la vida. Yo Claro, recuerdo exactamente el día que vi Pulp Fiction, claro, aproximadamente, recuerdo con quién fui a verla, recuerdo que claro, salí de allí diciendo, Dios mío, tengo que volver a verla y fui a los pocos días a verla otra vez. claro. Es que no hay manera. Tenía el cartel en casa, en fin, bueno. Sí, 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 totalmente. Y algo así, de lo que estás mencionando, me pasó a mí con la segunda película de este director que ahora está generando mucha polémica, que es ni más ni menos que Darren Aronofsky con Requiem por un sueño, Requiem for a Dream. ¡Buah! ¡Qué paranoia generaba esta película en muchas personas que fueron a verla! Requiem por un sueño. Aronofsky es lo que tiene también, ¿eh? No es fácil, no es No es fácil. fácil, no es fácil, no es fácil. A mí me pasó con Pi, El orden del caos, lo mismo. Esta odisea que acabas de narrar cuando viste Pulp Fiction me pasó con Pi, El orden del caos. Pero el siguiente director sí que está en esta lista y se lo gana a pulso. Roman Polanski con Repulsión. Uf, Tú uf, dime si no. Uf, uf, uf. claro. Te digo una cosa, Sí, siendo muy desasosegante, a mí La semilla del diablo me pone mucho más nervioso. sí, Hablando de... Sí, 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 sí. La semilla del diablo me genera una angustia vital importante. claro, Mira, con Polanski me pasa también como con Lars von Trier. De sus películas que me gustan a las que no, hay muchísima, muchísima distancia. A mí Polanski es claro, un director que me gusta mucho. claro, De hecho, me pasa un poco con Scorsese, que mi película favorita de Polanski es El baile de los vampiros y no El pianista o alguna de estas ya, más. de estas que fueron súper famosas, claro. Exactamente. Para mí El baile de los vampiros me encanta. Me parece una película fascinante desde la protagonista hasta el último de los extras que salen y de la historia que cuenta, ¿no? Claro, Y es que
Polanski con el cuchillo en el agua, con esos experimentos que él ha hecho siempre, desde bien joven además, con esa historia. Tengo una biografía que voy leyendo a ratos sobre él, es que tiene una vida Sí. muy fastidiada, Polanski. Independientemente de que luego sea, que podemos hablar un día de él, Yo lo creo que haremos de podríamos hecho dedicarle un un día programa. a Me pasa un poco Polanski. como con Woody Allen. Woody Sí, Allen era, puede era ser justo lo que te iba a decir. el Woody tipo, el Allen y tipo más despreciable del mundo, pero a mí cuando se pone detrás de una cámara me parece que hace magia. Entonces, es que ahí eh, hay que discutir este tema y hay que dejárselo a otro programa entero. El personaje, es decir, la persona y el artista, es esa eterna discusión. si Ahí hay si nos una... amparáramos en las personas para disfrutar uno de la cultura, nadie escucharía a Janis Joplin, nadie escucharía a Elvis tampoco. No iríamos nunca a ver una película de Kubrick, ni de Woody Allen, ni de Roman Polanski, ni escucharíamos música de Joaquín Sabina, ni tal. Entonces, y eso me genera acalorados debates con Sí, personas a las que no, yo es que a este no le escucho, no voy al cine porque es boicot a las películas de Woody Allen, porque es un tal y es un pascual. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Pero cuando ese señor se pone detrás de una cámara, para mí está entre los 3, 4, 5 mejores directores de la historia del cine. Y directores, guionistas, incluso a veces hasta actores. claro. Y ya está. Y en el debate de estilo, de Esa, es cultural, que se lo tenemos que dejar a otro programa sí, completito, sí, 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 sí. porque efectivamente es un tema que da para argumentar, requete Ya argumenta. contraargumentar y Eso es. reargumentar, y me estaba ahí Eso. enrollando con esa palabra, pero acabas de decir a un director que es el que sigue, Stanley Kubrick con La Naranja Mecánica. Está en la lista también. Incuestionable. Es una película Por que es supuesto, es muy desagradable. Vamos, muy desagradable. perturbadora. Sí, sí, claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, sí, claro, claro. De hecho, yo Sería, no creo que haya ni una sola película de Kubrick que no sea perturbadora, de una u otra manera, porque Eyes Wide Shut, más perturbadora que Eyes Wide Shut en el ámbito psicológico y de personalidad de sus personajes. sí, La chaqueta metálica, Full Metal Jacket, más perturbadora de alguien que está obsesionado con la guerra desde la paz, como el personaje, sí. más perturbadora que Atraco Perfecto, más perturbadora que 2001. 2001 es una película 2001 es inquietante. al Esos máximo. silencios te llevan a un Sí, nivel de inquietud espectacular, evidentemente. Y y ahí te va. El que sí, sigue, el director que sigue, te gusta, Sergio Leone, con muchísimo. Hubo una vez en el oeste. Eras una vez en el ojo, es que es Érase, una érase vez en una el vez oeste. en el oeste. Esa película tiene un día vamos a invitar todavía no lo he gestionado, pero vamos a hacer por invitar a un conocido que tengo que es un fan del western al 1000 por 1000 y detesta profundamente a Sergio Leone y al Spaghetti Western. Y es un debate que tenemos que tener porque en Sí, Érase una vez, esa película los primeros 10 minutos de esa película son de los mejores que he visto yo en mi vida. Aquella famosa escena del tren que llega, la mosca, la espera del tal, son maravillosos, absolutamente maravillosos. Y bueno, sabía que ya, te iba a dar cuerda con esta, sí, exactamente, de Sergio sí, sí, Leone. sí, sí, sí. Pero escúchame que luego hizo Eras una vez en América, años después, Sí, que es un poco el cierre de su ciclo cinematográfico además, y que es una auténtica maravilla también. O sea, que sí. no tiene nada que ver con el western, por lo menos No, no, directamente. no es diferente, no, no tiene nada que ver. Pero el que sigue sí que tiene cintas muy interesantes. Y M de Fritz Lang, Uh, que, cuidado. uh, uh. Sí, señor, Fritz Lang, que ya hemos hablado de él, en un episodio le dedicamos a Metrópolis y Sí. evidentemente, pues M también es una película muy, muy perturbadora. Y la que sigue, la tengo en mi lista de películas por ver, nunca la he visto, Mm. y es una película de Abel Ferrara que se llama Bad Lieutenant. No la he Uf, visto. Yo esta no la he uf. visto. Esa película es muy, La- muy, muy, muy.
desagradable. Sí, me imagino. Si está en la lista, debe tener algún componente ahí. El teniente corrupto creo que se llamó aquí en España, creo Bad, recordar. Bad Lieutenant. Yo no la he visto, la tengo en esta lista que tengo de películas por ver. Abel Espero, Ferrara es que... Cuidado con él también, ¿eh? sí, Sí. sí, habrá que verla. Y la que sigue, cuando yo la vi, me quedé pensando en ella mucho tiempo. Happiness de Todd Solondz. Mm, esta no la he También, visto. ¡guau! Qué película. Además, el cine de Todd Solondz, que acaba de estar hace poco acá en Barcelona de una charla, y es él por sí solo es un personajazo. Es un personajazo. La que sigue, Give Me Shelter, de Albert Maysles. Yo no la he visto tampoco. No. Es el nombre de una canción de los Rolling Stones, ¿no? Give Me Shelter. ¿Puede ser? Sí. No la he visto, pero la que le prosigue es de David Lynch. Qué raro que esté dos veces David Lynch. Repite. Mulholland Drive, no me digas más. No. No. Eraserhead. Oh, Eraserhead. sí. Sí, señor. Sí. Hasta aquí la lista dice sí, pero me siguen haciendo nombres, me hacen falta nombres, pero hay un nombre particular que sí que me hace falta y A mí que, también te lo voy a decir. a ver, No lo voy a dime, poder evitar. a A mí ver, me falta Alien, el octavo pasajero. Yo creo que es una de las películas más angustiosas que he visto en mi vida también. pues no está en la lista. Es David Cronenberg con Dead Ringers, pero bueno, el cine de David También. Cronenberg es todo perturbador. Sí. Yo no he visto nada de David Cronenberg que no sea perturbador. Y esta película evidentemente te pone, te deja una sensación muy particular. Y luego está por ahí en la lista también de Arthur Penn, pues Bonnie y Clyde. Bonnie and Clyde, claro. ¿Qué te parece? Y escúchame, y Guillermo del Toro, porque Cronos es una película que a mí me desasosiega un montón. ¿No te Sí, parece? pero no está, sí, tendría que estar también una película como Cronos, por ejemplo. Y no está. Las dos películas que cierran esta lista es la de Boys Don't Cry de Kimberly Pierce, que sí, pero yo creo que hay otras más perturbadoras. Y la última es de Neil Labute, que se llama In the Company of Men. Esa tampoco la he visto, In the Company of Men. Entonces, ahí está completa las 25 películas que en 2007 la revista Premier Magazine dijo que eran las más peligrosas en la historia del cine o perturbadoras. Es que la traducción es un poco rara. Pero bueno, pues ahí está. Seguro podríamos hacer nuestra propia lista de tónica replicante de las más peligrosas, perturbadoras. Y hablando de cosas perturbadoras y tristes, me acordé que acaban de diagnosticar, estábamos hablando de Lars von Trier, lo diagnosticaron con Parkinson. Oh, qué pena. Sí, qué terrible. Lo mismo el señor, el, el esposo de Demi Moore, Bruce Willis. Bruce Willis. Ahora están aprovechando para reponer todas las películas horribles que ha hecho en los últimos tiempos. Sí, seguro. Pues no sé muy bien por qué las llegó a hacer, la verdad. Pero a mí me da muchísima pena, porque yo de mayor quiero ser John McClane. Lo tengo claro. Yo de mayor quiero ser John McClane. John McClane, qué personajazo también. Es un personajazo. Así es. Y bueno, pues de 1929, la película clásica es ni más ni menos que La Caja de Pandora, Lulú, que tiene muchísimo de qué hablar. Esta película alemana de 1929, Die Bursche de Pandora. Hombre, hemos elegido esta película, vamos a explicarlo, porque luego, como ya les hemos dicho, cerraremos el programa con esa entrevista de Belén Zurera a Francina Rivas, que es una escritora. Voy a dar brevemente sus apuntes. Es una escritora mallorquina del año 86, doctora en Medios de Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos
por la Universidad Pompeu Fabra. Ha colaborado con Drac Magic, el Observatori de les Dones en els Mitjans de la Comunicación, la Bonne Maison y la Universitat Oberta de Cataluña. Francina, nuestra invitada de lujo, también es autora de diversos artículos y capítulos. Uno de ellos para justamente la Mostra del Films de Dones de Barcelona sobre Chantal Akerman, esta mujer que ocupa ahora el primer lugar en las listas de la revista Sight and Sound de la mejor película de la historia. Recomendado, por supuesto, este artículo. Y también ha coordinado la sección Feministas de la revista Barcelones. Es coeditora del fanzine Bulbasaur y forma parte del grupo de música Doble Pletina. Invitadaza que tenemos el día de hoy. Con ella va a hablar Belén del libro que se llama Ausencia y Exceso, de la editorial Dos Bigotes, y que tiene que ver un poco con ese estereotipo que tiene las mujeres lesbianas en el mundo del cine, asociadas como femme fatale y demás. Nosotros ya hemos podido escuchar esa entrevista, luego la podrán escuchar los que siguen este programa. Es interesante, las respuestas que ofrece Francina son muy interesantes sobre las dificultades que tuvo para trabajar en su tesis doctoral sobre este tema en concreto, y da unos tips muy interesantes sobre el estereotipo de las mujeres y su condición sexual a la hora de retratarlas como femme fatale, como mujeres perversas. Habla un poco de las vampiras, hablan un poco también de instinto básico, de la imagen de Sharon Stone y su ambigüedad sexual para convertirla en una femme fatale y en una asesina. Y claro, ella, y lo escucharemos después, se hace muchas preguntas en su libro. ¿Por qué las mujeres, por su condición sexual, son catalogadas directamente como asesinas, en este caso lesbianas o bisexuales, ¿no? Y es muy curioso la conversación que tienen, y ha de ser muy curioso el libro también. Yo no lo he leído, tú creo que estuviste en una ponencia con ella, ¿verdad? Así es, tuve la fortuna de escuchar a Francina hablar sobre la creación, del proceso de creación de su libro, y entonces evidentemente esta entrevista que tienen, esta charla que tienen Belén con Francina, me parece reveladora justo, y hace mella en esto de por qué hemos escogido esta película de 1929, porque evidentemente, según algunos historiadores, eso todavía está por discutirse, el cine todavía se sigue reinventando en su historia, eso está por discutirse, pero aparentemente en esta película de 1929, La Caja de Pandora, Lulú, aparece el primer personaje o la primera lesbiana en la historia del cine. Es una película, como bien dices, de 1929, una película alemana, dirigida por Horst Wilhelm Pabst. Aquí hablas tú el alemán bastante mejor que yo. Y cuenta en su reparto fundamentalmente con Louise Brooks, que es la actriz norteamericana. Mucha polémica en torno a esto, porque estamos hablando de un mito francófono germanófilo total, y que está interpretado por una norteamericana. Eso generó muchísima polémica, porque entendían los alemanes que para interpretar a una alemana o a un mito alemán, que mejor que una alemana y no norteamericana. Eso es un conflicto que ha existido desde que el mundo es mundo. Claro. ¿Por qué es importante y trascendente esta película? Está catalogada entre las mejores películas de la historia del cine. Por lo que cuentas, porque probablemente sea una de las primeras en las que aparece una mujer con una condición sexual no heterosexual, claramente no heterosexual, porque hay una de las personajes que se encapricha del personaje de Pandora, de Lulú. Lo hemos elegido por eso, lo hemos elegido también por la libertad que muestra el director a la hora de ofrecernos según qué planos y según qué temáticas, y que ahora, y por desgracia hay que decirlo así, todos somos mucho más susceptibles y más pacatos a la hora de mostrar y de ofrecer según qué cosas, y esta película es un ejemplo de todo lo contrario, que en 1929 eran para algunas cosas casi más abiertos de mente que nosotros. Por contexto histórico, estamos en los años 20, estamos en una época de desenfreno total, la película lo refleja muy bien, y como curiosidad, ya te dejo, Beto, que hables tú del argumento si quieres. Louise Brooks pasó a la historia primero por sus interpretaciones. Es una película muda, el salto al sonoro de Louise Brooks no es reseñable, no
se adaptó al sonoro y no queda prácticamente constancia de su trabajo en sonoro. Una mujer con una condición sexual, hablo de Louise Brooks, con una condición sexual, digamos, también ambigua, a la que se le conocen diferentes affairs con tanto hombres como con mujeres. Y bueno, yo creo que era un ejemplo perfecto para poder tratarlo aquí en Tónica Replicante a colación del libro que nos van a hablar ahora. El libro de Ausencia y Exceso lo pueden conseguir en la editorial Dos Bigotes, ahí está en su página de internet y en una cantidad importante de librerías que ya nos dirá Belém en la entrevista dónde. Pero bueno, ¿de qué trata La Caja de Pandora, Lulú? Pues básicamente la trama está relacionada con la agitada vida sentimental y todo lo que tiene que ver con su actividad de seductora y de pues una de Lulú, ¿no? La protagonista. Y entonces estamos hablando de una joven que es muy intempestiva, seductora, ¿no? Tiene ahí cualquier cantidad de situaciones porque ella es en principio una chica pues de una naturaleza muy desinhibida, muy libre sexualmente hablando. Y entonces básicamente provoca la perdición de todas las personas que están como a su alrededor. Y ahí básicamente estamos hablando de una cantidad importante de personajes como el doctor Ludwig Schoen, por ejemplo, que era el personaje que comienza cuando arranca la película, comienza en una condición de amantes, ¿sí? Y posteriormente por una situación donde la prometida del doctor Schoen los descubre, pues él se ve obligado a casarse con Lulú e incluso le dice a su hijo, que es importante para la trama, Alba o Alwa, con W, Alba Schoen, el hijo del doctor Ludwig, le dice a su hijo prácticamente que es su perdición. Es como esta frase, ¿no? Ahora me voy a tener que casar con Lulú y va a ser mi perdición. Pero lo interesante de esto es que evidentemente Lulú con esta vida ha hecho cualquier cantidad de situaciones donde se ha metido en enredos complicados. Y sobre todo, a ella, básicamente, durante prácticamente toda la película, pues la explotan, ¿no? Todos los personajes que están a su alrededor también la explotan. Entonces, esta película, basada en dos novelas de un dramaturgo alemán, Frank Wedekind, ¿sí? Hizo El espíritu de la tierra de 1895 y luego la otra novela que lleva el nombre homónimo de la película en 1904, La Caja de Pandora. Y entonces, básicamente, aquí George Wilhelm Pabst, el austriaco, es un director austriaco, hizo esta película en Alemania. Desde la elección del personaje protagonista, genera una división tremenda en la crítica. Incluso desde antes de que se estrenara la película, ya empezaba a haber como mal rollo en torno a ella. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de las dos obras de Wedekind, Pabst hace una adaptación y saca esta película 133 minutos, pero también de esto vamos a hablar, tuvo cualquier cantidad de montajes por censura. Aspectos muy interesantes de Louise Brooks y de esta película. La habrán visto o lo verán en el cartel que hemos utilizado para promocionar el podcast. O si no, no hay más que buscarla por internet, la gran cantidad de biografías que tiene. El peinado que lleva Louise Brooks en la película marcó tendencia tan brutal que hasta se le puso un nombre al peinado. Y ella lo lució a gala durante mucho tiempo, pero esta película fue tan impactante precisamente por eso, porque generó una tendencia. Segundo, estamos hablando de una película con muchísimo trasfondo social, en la que quedan recogidos los hombres que la cortejan como proxenetas, o bien directamente o bien encubiertos, todos intentan sacar partido de ella. Ella es joven, ella es desinhibida,
ella quiere triunfar en el mundo del arte y, bueno, al principio se lo toma como un vehículo para conseguir ese éxito y luego al final se da cuenta de que, "Oye, es que todo el mundo me quiere porque cree que puede sacar dinero a mi costa", ¿no? En cuanto a estilo, esta película a mí me gusta mucho por varias cosas. La primera, yo no recuerdo muchas películas en las que haya tanta gente en plano, tanto tiempo en escenarios tan distintos. ¿No te Sí. pasa a ti? O sea, cuando están en el teatro, cuando están en el juicio, cuando están en diferentes secuencias, hay muchísima gente en plano, pero es que no me sobra nadie. Quiero decir, es Y como si todo el mundo lo tuviera tan interiorizado lo que tiene que hacer, que tiene su pequeño espacio en pantalla y no me sobra nadie de los que están ahí. a mí la escena, toda la secuencia de la parte del teatro, Mm. cuando están tras bambalinas, creo que refleja muy bien toda la sensación de ese momento previo a que inicie una puesta en escena. Y entonces, el montaje también lo realiza de una manera estupenda, Babs, porque están incluso tanto, me pasa en dos momentos de la película que tienen este dinamismo. Cuando está la secuencia del juicio, ahora que la volví a ver, me di cuenta que hay una dinámica de hasta menos de 10 segundos entre un plano y otro. Imagínate el ritmo que tiene. O sea, no se siente para nada lento, es todo lo contrario. Hay un traveling increíble donde se lleva justo a esta muchedumbre, se la lleva a Lulú, se la lleva, porque en algún momento, muy al principio de la trama, después de que se tiene que casar, comillas, comillas, el doctor Sean con Lulú, pues en un forcejeo, este hombre pierde la vida y entonces es acusada Lulú, pues De asesinato. básicamente de asesinato. Entonces ahí sus colegas, Ahí es cuando tanto la llaman Pandora. Ahí es cuando la eso llaman es, Pandora. eso es. Y de ahí justo, exactamente, de ahí es de donde se deriva el nombre de la película. Mm. El fiscal que está ahí en el juicio, pues hace toda alusión, toda una alusión a la caja de Pandora. A mí particularmente ese traveling, cuando se lleva toda la muchedumbre a Lulú y otros momentos, por supuesto, cuando más adelante, por azares del destino, se van en la escapada, van hacia a París. Hay un momento en que la cámara también desciende hacia, da la sensación, ¿no? Es este uso metafórico de la imagen de cómo está descendiendo el personaje a lo más profundo de su En ese condición. sentido hay un plano también entre bambalinas, cuando hay uno de los operarios que se monta accidentalmente en una polea que le sube, también es un plano en el que la cámara sube a la vez que lo que es la plataforma y visualmente es muy, muy, muy interesante, muy interesante. Hay otra cosa que me gusta mucho, la parte de la dirección de arte está muy bien trabajada, muy bien cuidada. Empieza con la opulencia de este magnate, el doctor Sean, era pues un editor de un periódico, le llamaban como el jefe redactor o en la traducción, una cosa así. Sí. Y entonces pues prácticamente era un personaje con mucho dinero, entonces le monta a su amante pues un departamento muy de lujo y entonces vamos justamente de estos excesos, de estos lugares con mucho lujo, con mucho cuidado, hasta una buhardilla en Londres decrépita donde están pues cerrando la película estos personajes. Pero ibas a decir algo, yo te interrumpí. No, que hay veces que me da la impresión, y me pasa en algunas películas clásicas de estos años, en los que es como si te metieras dentro de lo que es la acción. Te da la impresión de que estás ahí entre bambalinas con todos ellos y que los actores en algunos casos te están contando a ti las cosas. Que eso es algo que yo creo que se ha perdido un poco en el cine moderno, que yo no juzgo si es bueno o malo o moderno o no. Pero me da la sensación de que a veces estoy como, no sé si espiando es la palabra, pero sí presenciando situaciones que no son para todos los públicos, en el sentido de que son privadas, pero que estás ahí presente, ¿no? Y eso lo ha transmitido siempre muy bien el cine clásico. Quizá
porque todavía no tenían muy claras las herramientas que utilizar para transmitir las cosas y lo hacían todo como de aquella manera y que luego con el paso de tiempo han ido aprendiendo. Pero hay algunas películas, y esta es una de ellas, en las que hay momentos en los que me siento verdaderamente cómodo porque me da la impresión de que están actuando para mí. Ya, a mí particularmente el juego de miradas de Lulú, en el que se come literalmente la cámara ella, porque además fotografía excelentemente bien y su actuación está muy bien en términos también de dirección. La versión que vimos que Javi descubrió está en YouTube. Ustedes le ponen por ahí La Caja de Pandora, película 1929. Y a La mí copia la no es la parte mejor. musical, la La copia copia. no es la mejor, pero la música me gustó bastante. No la recordaba con esta orquestación que es deliciosa. Y algo Y más tenía que contar yo de la película, pero no. Bueno, hay un momentos también en los que me parece sí, un documental, porque vemos la boda, vemos el juicio, vemos una fiesta, vemos un antro garito de apuestas que está en un barco, sí, vemos el escenario final. Es una puesta en escena muy teatral, literaria y muy teatral, y me gustan mucho la variedad de escenarios. Los vestidos, ella tiene un vestuario estupendo, muy carnal cuando tiene que ser muy carnal, más convencional cuando ha de ser más convencional. Bueno, yo creo que es una película que merece la pena verla. sí, por supuesto, porque además forma parte de estas películas que son clásicas, clásicas de la época de la República de Weimar, o sea, este régimen político de Alemania que estuvo es el periodo que comprende la historia de Alemania entre el 1918 y 33, tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ojo con esto, dentro de esta encontramos películas como efectivamente Metrópolis, ya habíamos hablado de ella, pero también está el gabinete del doctor Caligari, está El Ángel Azul y bueno, es una de estas películas que evidentemente hay que volver a visitar, hay que revisitarla. A mí particularmente toda la secuencia del final me tenía todo el tiempo muy, muy, como angustiado, digamos. Estaba echándole un vistazo a apuntes biográficos de Louis Brooks y Sí, he encontrado un artículo de la revista Vanity Fair, que para estas cosas es un sitio interesante sí, para buscar, en el que decía que ella no fue la imagen de los primeros 60 años del mundo del cine, sí, lo cual por encima de otras grandes como Garbo, Dietrich o demás, pues era un poco osado. sí. Pero decían que no progresó en la industria cinematográfica como apuntaba porque le gustaba mucho el sexo, la ginebra y la fiesta. Eso dice la Vanity Fair, sí, Esto sí, dice sí. la Vanity Fair, y para estas Sí, cosas la Vanity Fair sabe de lo que escribe. Para otras cosas a lo mejor no, pero claro. para Pero esto, para el chisme y el cotilleo están a de tope, esto sí, sabe de lo que habla. sí. Datos interesantes de la película es que, por ejemplo, en el 91, el grupo OMD, o como le quieran llamar, o sea, la Orchestral Maneuvers in the Dark, le dedicó una rola, estamos hablando de este pop synth, de este rock pop de los 90s. ¿A qué suena? Pues suena pues a New Wave total. Entonces le dedicaron una canción que se llama así, tal cual, La Caja de Pandora, Pandora's Box, de su álbum de 1991, Sugar Tax. Se lo dedican totalmente a Louis Brooks, esta mujer que fue un ícono. Justo con la época del nazismo, pues la película fue vetada, ¿no? Hubo cualquier cantidad de destrozos que le hicieron, porque evidentemente los montajes que hicieron en algunos de las formas en las que la reestrenaron en Reino Unido, en Estados Unidos, o que la estrenaron, perdón, pues era una versión modificada que incluso gracias al montaje hacían creer que, por ejemplo, Alwa, no era el hijo del Dr. Sean, y entonces se pierde lo que Pabst
logra con esto, porque para el régimen nazista era una versión escandalosa, de mal gusto, y entonces venía como todo este ejército de prejuicios en contra de la protagonista, ¿no? Es una devoradora de hombres, y entonces pues hay temas ahí que no fueron como muy bien recibidos. La condesa Gesbitz, que está enamorada, esta subtrama lésbica que está ahí, pues tampoco fue muy bien recibida, fue muy, muy criticada. Y entonces empiezan a marcarse también tendencia en la creación de algunos arquetipos, que ya nos hablará Francina más adelante de qué son los arquetipos o qué entendemos por un arquetipo justamente de la representación de las lesbianas en el cine. Y que son tremendamente injustos, hay que decirlo, Sí. pero que han sido extraordinariamente comerciales y que los productores en Hollywood han aprovechado y aprovechan hasta el exceso. Te iba a decir el salseo. Bueno, la biografía de Louise Brooks debe ser para leérsela del principio a fin, ¿vale? Porque como todo lo que cuentan de ella, sea la mitad, sea verdad, aburrirse no se aburrió mucho. Bueno, cuentan que tuvo entre sus muchos amantes, a Charles Chaplin, y le obligaba, ojo, no te rías, le obligaba a untarse el pene con yodo para evitar contraer enfermedades venéreas, ¿vale? Sí, bueno. Y cuando su relación terminó, él le mandó a ella un cheque por una cantidad de dólares que para la época era absolutamente desorbitada, ¿sabes? O sea que, bueno, esas sí, entre otras muchas cosas eran las de Louise Brooks, que ya digo, su transición al sonoro no fue especialmente reseñable y pasó de convertirse en un mito erótico y en una referencia una estrella claro, indiscutible a pasar prácticamente desapercibida, lo cual también es ciertamente injusto, porque si hay algo claro que podemos extraer de Pandora para finalizar, si quieres, es que ella es la que lleva toda la película. Sí. Y bueno, yo creo que merece la pena acercarse a esta película solo por descubrir a Louise Brooks y darse cuenta de que los locos años 20, en parte, la imagen de los años locos 20 con ese corte, con ese peinado y tal, es gracias a Louise Brooks y gracias a esta Y hace película. su aparición, pues ni más ni menos que Jack el Destripador. Pero no También. quiero spoilear más. Ahí está en ese sentido. Y pues vamos despidiendo el programa con esta entrevista que es muy interesante porque evidentemente Ausencia y Exceso, el libro de Francina Rivas, es una gran recomendación que hacemos aquí en Tónica Replicante. Bueno, Francina, muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Para empezar, tu libro salió el año pasado, ¿no? Y por la editorial Bigotes, que es una editorial como que está especializada en temáticas como LGTBI, feminismos y géneros. ¿Cómo te vinculas con ellos? Bueno, muchas gracias a vosotras por invitarme. Pues mira, una amiga me pasó su contacto y les escribí, estuvieron encantados, fue todo súper fácil y ya está, no tiene más misterio. La verdad es que estoy súper contenta con ellos porque me lo han puesto todo muy, muy fácil y me han ayudado un montón. Pues la verdad es que, bueno, comentándolo con las amigas, enseñando y recomendando el libro, me decían, es que está como súper bien hecho, ¿no? A nivel visual, como que invita a leer. Y nada, pues si alguien que está interesado como en comprar y tal, se puede encontrar en la propia editorial Dos Bigotes, en la Casa del Libro, y también está en Amazon, en FNAC, etc. Y bueno, pues para empezar ya, el libro parte de una tesis doctoral, ¿no? Y de una intuición de qué pasa allí, ¿no? Qué pasa en el cine, ¿no? ¿Cómo fue como todo ello, ¿no? Sí, bueno, nace un poco de mi propia curiosidad y de mi cinefilia y de mi búsqueda de referentes LGTB. Y un día caí en la cuenta de que casi todas las películas comerciales en las que aparecían lesbianas, comerciales y no comerciales, pero sobre todo comerciales, pues era muy común el tema del asesinato y la violencia, ¿no? Entonces empecé a tirar un poco de ese hilo y lo que me parece muy relevante es también el darnos cuenta un poco de en qué momento
aparecen las primeras imágenes de lesbianismo explícito en el mainstream y en qué circunstancias. Que yo creo que básicamente pues, es en los años 80-90 con este auge del neo-noir, este revival del cine negro clásico, pero más llevado al extremo, que tiene dos componentes esenciales. Uno es el tema de, ¿no? Pues como es el cine negro, pues tiene este punto violento de personajes ¿no? misteriosos, el tema del género negro y neo-noir. Y luego el tema de la sexualización de las mujeres, ¿no? Esa femme fatale llevada al extremo en todos los sentidos, llevada al extremo en su maldad muchas veces y también en su erotización. Como que hay como una doble discriminación, ¿no? Tanto por el hecho de que son mujeres como del hecho de que son homosexuales, ¿no? Y sufren como por esos dos lados. Te quería preguntar, como a nivel como académico, universitario, ¿cómo fue como recibida esa idea, ¿no? Porque a lo mejor en esa época no estaba como muy, o no se hablaba mucho de cine de lesbianas o cine de bisexuales, ¿no? Sí, la verdad es que, antes de hacer la tesis, esto fue un trabajo final de máster en el máster en estudios de cine y audiovisuales de la Pompeu Fabra. Si no recuerdo mal, ese trabajo lo presenté en 2012, han pasado 11 años. Y sí que es verdad que en el contexto del máster, en ese momento, yo imagino que ahora habrá cambiado, no había perspectiva feminista de ningún tipo, de ninguno. Y también, bueno, mi trabajo, pues quieras que no, se centraba en unos referentes más anglosajones y el máster estaba más orientado a otro tipo de referentes en cuanto a la teoría de cine, más francófilos quizá. Y sí que es verdad que no fue muy bien recibido el trabajo, no se entendió muy bien. O sea, recuerdo que hubo un profesor que en el tribunal del máster que me dijo, pero ¿por qué lesbianas asesinas? O sea, podrías haber elegido cualquier cosa. Me dijo, por ejemplo, taxistas asesinos. Si te fijas en Taxi Driver, taxistas asesinos. Yo, bueno, si tú lo ves así. Qué fuerte. También es verdad que el libro tiene, digamos, algunas contradicciones inherentes, pero que yo quería dejarlas ahí, ¿no? El tema de que, sobre todo, ¿no? La esencial, que es que el libro parte de una fascinación por un tipo de personajes que muchas veces tienen un origen misógino y homófobo. Parte del libro nace de esa fascinación y de querer un poco explicar de dónde viene. Y creo que en parte lo consigo. Pero eso también fue un poco, bueno, ¿no? Bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Esto es bueno, esto es malo? Bueno, no lo sé. Es algo que, ¿no? que yo tenía la voluntad, sobre todo en ese momento, digamos, de exponer algo que yo veía que era un patrón o que al menos, bueno, se repetía, ¿no? Un poco exponerlo y abrir el debate. O sea, sí, porque son como personajes como muy erotizados, ¿no? Como dice el libro, ausencia y exceso, ¿no? Ha habido una ausencia de esos, como de esos personajes, pero a la vez cuando han aparecido ha sido pues erotizadas, sexualizadas, como en un mundo patriarcal, ¿no? Y, y digamos que pues lo que has comentado antes, ¿no? De el nuevo arquetipo, ¿no? De la femme fatale, que surge de ese neo-noir, mucho más erotizada, ¿no? A mí me venía a la mente una película como Instinto Básico, ¿no? Como que mencionas en el libro, como un personaje que, ¿no? Que sabe cuándo enseñar, cuándo esconder y que puede jugar con esa sexualidad y esa bisexualidad, ¿no? Como esa ambigüedad. Y para las personas que a lo mejor no sepan qué es un arquetipo, ¿podrías como contextualizar un poco de dónde viene o de qué se trata un arquetipo? Sí, bueno, varias cosas, las cosas de lo que has hablado, ¿no? El tema de que decías antes de la doble discriminación. Para mí lo más esencial es el hecho de que históricamente, ahora pues esto poco a poco está cambiando, pero las mujeres en el cine difícilmente han tenido el punto de vista narrativo. O sea, hay una falta de subjetividad femenina. Y claro, eso, y si no tienen punto de vista, pues el deseo, ¿no? Tampoco, ¿no? Digamos que siempre ha sido como objeto de deseo y no deseadas. Y claro, pues eso hace que cuando vamos a representar a una mujer que siente deseo por otra mujer, pues es complicado porque si no tiene deseo, ¿no?
¿no? Es como hay varias barreras que romper ahí. Y lo de la femme fatale sí que es verdad que estas primeras imágenes de lesbianismo explícito en el cine comercial, la mayoría de ellas tienen el punto de vista masculino muy marcado y están hechas desde un cierto voyerismo masculino que de alguna manera enlaza con la tradición del cine porno, que es donde en la cultura popular donde más se ha representado el lesbianismo seguramente. Claro, arquetipos son esos, casi podría decir, ¿no? Un poco como el género, ¿no? Como los géneros cinematográficos, que de alguna manera son un poco lugares seguros en los que nos apoyamos para contar historias. Y en el caso, por ejemplo, de las lesbianas asesinas de las que hablo en el libro, tanto el género como los arquetipos, que al final, ¿no? Es un poco lo mismo, hay una serie de arquetipos que están vinculados a un tipo de cine de género, tienen un poco ese rol, por ejemplo, sobre todo estoy hablando de cine negro y cine de terror y cine fantástico, que han sido géneros en los que, digamos, que han sido lugares seguros en los que proyectar ciertas fantasías, como por ejemplo el lesbianismo, en el caso de los, ¿no? Fantasía me refiero aquí desde el punto de vista que comentábamos androcéntrico o del voyerismo masculino. Es como perfecto, ¿no? Por ejemplo, la figura de las vampiras, que es una de las más recurrentes cuando hablamos de representación lésbica en el cine. Son perfectas porque son criaturas inventadas, que no existen, con las que podemos fantasear y que no suponen una amenaza real, ¿no? Que de alguna manera es muy común en este tipo de pelis que luego al final de la película se restablezca el orden imperante ¿no? Y de alguna manera lo que me doy cuenta también es que muchas de estas películas hay como una voluntad de enseñar el lesbianismo y a la vez negarlo. El tema de las vampiras, por ejemplo, es genial para esto, ¿no? Porque justificas la atracción lésbica con una especie de hechizo, ¿no? Las mujeres, digamos, que caen en la tentación porque son vampirizadas, ¿no? No es porque ellas realmente sientan ese deseo, sino que lo justificas a través de lo demoníaco, ¿no? De la magia negra, casi. Has dicho una cosa muy interesante, ¿no? De cuando representan el lesbianismo, como que luego tienden a un fracaso, que el amor no salga bien, que alguna acabe muerta, asesinada, y siempre, ¿no? Con el punto de vista masculino. O sea, digamos que no hay espacio como para una construcción de miradas entre mujeres, no se produce el deseo, porque siempre estamos como intervenidas por ese tercer, ¿no? Como decía Laura Mulvey, ¿no? En el placer de la mirada, como por un hombre, ¿no? Como la figura patriarcal de que está ahí metido o está grabando y se introduce entre ellas, ¿no? Bueno, yo pienso mucho en ello, ¿no? Que hasta qué punto, por ejemplo, ahora que venimos como de esta tradición del cine de Hollywood de los años 90, ¿no? El neo-noir, cómo ahora, digamos que si es necesaria, ¿no? Como la construcción de imágenes positivas. ¿Hasta qué punto, no? Es como si eso llega a subvertir o si eso es como, ¿no? Como has hablado antes de, bueno, pues a lo mejor tienen un punto negativo al final porque no lo acabas de hacer bien o no sé qué opinas tú. Sí, yo creo que lo fundamental es el punto de vista. Vuelvo a esto porque me parece fundamental, ¿no? En estas películas, como decías tú, pues en la mayoría no hay una representación de la pasión entre las amantes a través del plano contra plano, que es la herramienta fundamental con la que se ha representado la pasión en el cine, pero en muchos casos sí que hay el plano contra plano entre el voyeur masculino, que es el que tiene el punto de vista, y las dos amantes, que esto pasó, por ejemplo, en Instinto Básico, en Juegos Salvajes, etc. Yo más que hablar o sea, sí que está claro que necesitamos referentes positivos, ¿no? Pero lo que me parece más importante casi que es el tema del punto de vista y de las historias lésbicas contadas desde la subjetividad lésbica. Luego, si al final en estas películas también hay asesinatos, pues me da igual, para que me entiendas. En el libro hablo hablo de cine, pero por ejemplo una serie como Killing Eve
que se construye alrededor de la figura de la lesbiana asesina, y además de manera muy exagerada porque es una asesina, ¿no?, profesional, pues me parece importante porque sí que veo que hay una intención feminista en esa serie, ¿no? En el sentido de que ese personaje está hecho para el disfrute de las mujeres y de las lesbianas, no está hecho con esa intención voyeurística, incluso quizá es un poco incluso irónico, ¿no?, y autoconsciente el hecho de que la protagonista sea esta asesina sin escrúpulos. Y luego, claro, el tema de lo que decía, el tema de la mirada, o sea, por eso en el libro incluyo el capítulo sobre Carol, porque me parece una película muy importante en lo que se refiere al tema que comentaba ahora del plano contra plano y de cómo parece que es una película que de alguna manera se da cuenta de que ha habido que faltaba eso de alguna manera, y como que es casi como una película que busca restablecer algo que faltaba, ¿no? Que casi diría que parece como que busca restablecer el karma, no sé, me parece muy importante. Y Retrato de una mujer en llamas también, por lo que decía de la subjetividad y el punto de vista, aunque Retrato de una mujer en llamas tampoco tenga un final feliz propiamente, pero aún así me parece importante. Claro, como que no está en la historia, sino en cómo, ¿no?, se adopta ese punto de vista y esa subjetividad y esa mirada. Y te quería como preguntar, ¿no?, porque tu libro habla como más de los años 90 y acaba como en Carol, 2015. Entonces, como ya a nivel personal, ¿no?, como qué está pasando ahora, ¿no?, en el cine contemporáneo, qué películas, ¿no?, por ejemplo, si tienes alguna recomendación o qué intuiciones, ¿no?, ves tú allí. Sí, un poco lo que comentaba ahora. O sea, que yo creo que las cosas están mejorando poco a poco, en el sentido de que cada vez es más fácil seguramente acceder a lo que sería ¿no? Porque en los años 90 quien podía dirigir una peli pues era más difícil acceder, ¿no? Y ahora hay mucha diversificación, hay muchas plataformas, y creo que de alguna manera quizá es más fácil acceder a poder contar tu historia. Lo que pasa que eso no quita que los discursos dominantes sigan siendo los que son. Y no me parece que haya cambiado tanto la cosa. Sí que es verdad que ahora estamos en un momento en el que hay mucha preocupación por la inclusión y la inclusión de la diversidad en el cine, sobre todo en el contexto anglosajón, pero cómo eso se traduce en realmente pelis que sean importantes y transgresoras, no lo tengo tan claro. Me viene a la cabeza 007, de la saga 007, James Bond, que si os acordáis, pues ya cuando se estaba gestando la película, saltó la noticia de que habían incluido a Phoebe Waller-Bridge en el pool de guionistas. Yo creo que esto ya era en el fondo ¿no?, una señal de que estaban buscando de alguna manera alguien que llevara ese plus de diversidad e inclusión, porque seguramente habían detectado que lo necesitaban, ¿no?, que orgánicamente no les salía. Entonces es una película que el titular sería el agente 007 es una mujer negra, pero luego, eso que sería muy interesante, ves la película y queda en un plano casi diría cosmético, porque es que no se profundiza en ese personaje, el protagonista sigue siendo, el protagonista indiscutible sigue siendo Daniel Craig, y es un personaje que sería muy interesante, pero que queda como, ¿no?, algo que incluimos para, bueno, pues eso, porque tenemos este afán de inclusión, pero en lo que no profundizamos, entonces no me parece tan relevante, sinceramente. O sea, eso como que me refería más a imágenes positivas cuando te comentaba antes, por este sentido, ¿no? Que hasta qué punto introducir un personaje LGTBI como inclusivo, eso llega como realmente a subvertir, porque es como, bueno, 007, una mujer negra, pero es que literalmente la película la pasan por encima. O sea, casi no existe, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso, digamos, que subvierte? Es como, tampoco tiene punto de vista ni representación Claro, por eso apenas. digo que al final la importancia no es tanto el qué, sino el cómo. Exacto. Y cómo, o sea, la importancia que no es lo que incluyes en tu película, sino cómo lo haces, la importancia que le das, etcétera. Sí que es verdad lo que decía, que ahora pues hay mucha más
oferta en todos los sentidos y seguramente quizá en el ámbito de las series es donde está viendo más representaciones alternativas importantes, quizá más que en el cine. Pero claro, con esa cosa de que las series, ¿no? Hay mucha oferta y al final cada uno elige lo que a él le gusta, ¿no? Y lo que a él le interesa. Pienso en una serie como Euphoria, por ejemplo, ¿no? Que tiene también sus claroscuros, ¿no? Pero que sí que a nivel de representación pues me parece importante el hecho de incluir, por ejemplo, a un personaje trans sin que el tema de su transexualidad sea un tema que se trate en el, ¿no? O sea, que es algo que simplemente es así y no se tiene que explicar, ¿no? Ni la serie va sobre eso, ni nada. Eso sí es importante. A mí así como películas, bueno, como más que creo que, o sea, yo pienso por ejemplo en Happy Season, de que sale Kristen Stewart, me parece una maravilla en el sentido de cómo pueden adaptar como una película romántica navideña típica como heterosexual, como a una relación de lesbianas y como todo eso, aunque tengan como sus problemas, ¿no? Pero el punto de vista sigue como en ellas dos y como Sí. eso. Como Sí, sobre todo porque sí que es una subversión de un género que ha sido tradicionalmente súper heterosexual, que es la comedia romántica y la comedia romántica navideña, ¿no? Y de repente, sí, que pasa que tampoco, o sea, que estoy de acuerdo y me parece importante en ese sentido, pero sí que es verdad que es una peli también independiente, no deja de ser una peli independiente que se estrenó en una plataforma, ¿no? De hecho, la directora de esta peli es Clea Duvall, que es la prota de una peli que también me parece muy importante en el cine independiente, creo que es de principios de los 2000, que es Brahma Cheerleader, no sé si la conoces, si la has visto. Sí. Pues que, claro, Jamie Babbitt. Lo que pasa que es eso, son pelis que están en el margen, un poco en los márgenes, que son importantes, pero que no llegan al mainstream. Aunque a mí, por ejemplo, sí que de Happy Season me parece el hecho de que sea Kristen Stewart la prota, o sea, en la figura de Kristen Stewart sí que hay algo ahí que me parece súper transgresor, el hecho de que sea, ¿no? una actriz que viene de ser la protagonista de una saga súper mainstream para adolescentes y que de repente tenga esos papeles, ¿no? Y además, bueno, un poco en continuación con cómo vive ella su sexualidad y cómo lo... Pues nada, ya como para acabar, ¿dónde estás ahora, ¿no? ¿Qué siguientes proyectos, bueno, qué proyectos tienes, ¿no? ¿Qué van a venir? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué estás metida? Afortunadamente el libro está todavía, ¿no? Todavía estoy con presentaciones, con entrevistas, así que estoy bastante todavía con esto. Y luego como siguientes proyectos, bueno, tengo algunas ideas, pero nada muy definido. Sí que está el tema de las series, que en el libro no lo abordo y que podría ser algo que abordar en un siguiente proyecto. Pero claro, es tan vasto que me da un poco de vértigo, ¿no? Muy Porque hay amplio, ¿no? muchísimas. El reto más complicado. Es que también han pasado tantos años y tantas fases, porque es un proyecto que empecé hace muchos años, lo he ido dejando y retomando, y ha habido como distintas fases y cada fase ha tenido su dificultad. Quizá precisamente lo más complicado ha sido llegar a concluirlo, ¿no? Y a publicar el libro, porque cuando, ¿no? Parece que es algo que no vayas a cerrar nunca. Sí, en un primer momento el tema también, lo que comentaba, ¿no? De entender yo misma el sentido de las contradicciones que se me planteaban y poder explicarlas, ¿no? El tema de, sobre todo, lo que comentaba de los personajes, ¿no? Del origen de los personajes versus la fascinación que yo sentía, y luego también algo muy esencial en el libro, que es el tema de la violencia y el asesinato, que por una parte es lo que demoniza a los personajes y por otra parte es lo que también les aporta ese su potencial subversivo, que es lo que me atraía, ¿no? para investigar sobre ellos.
bueno, ya veremos qué sale de aquí. Ahora pensaba también en una serie como The Last of Us, que sin ser una serie que trate sobre estos temas, también el tema de la sexualidad está incluido de una manera interesante, ¿no? Siendo una serie mainstream. Así que veremos. Y bueno, cerramos con broche de oro con esta entrevista. Nuevamente, gracias a Belén Surera. Ustedes la han escuchado a Belén, evidentemente, por esto. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Efectivamente, ella es Belén. Ahí está la recomendación de este gran libro, Ausencia y Exceso, de Editorial Dos Bigotes. Muchas gracias a Francina por esta entrevista, todo un honor para nosotros. Y pues no sé si hay algo más que tengamos que decir, además de agradecer la preferencia y de recordarles que estamos en todas las plataformas de streaming. Que la semana que viene tenemos sorpresa. No lo vamos a desvelar, pero es una sorpresa muy sorprendente. Es una sorpresa muy sorprendente. Y bueno, que estén atentos. Claro que sí. Van a sorprender casi tanto como nosotros. Claro. Y bueno, nos vamos. Abrazo fuerte. Abrazos. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.